Hoy no hablaremos de fantasmas ni de criaturas sobrenaturales. Hablaremos de algo mucho más aterrador, la oscuridad que habita en la mente humana. Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades del iceberg de asesinos sin identificar. No hablaremos de Bundy, ni de Gacy, ni de Dahmer. Hablaremos de los que miran desde la oscuridad sin nombre, sin rostro y sin justicia. Los que caminan entre nosotros. Prepárate. Bienvenidos a Creepy TV, el rincón donde las historias más oscuras cobran vida. Este canal es para los verdaderos amantes del terror, para los que disfrutan sentir ese escalofrío recorriendo la espalda y para los que dicen que no tienen miedo hasta que apagan la luz. Así que acomódate, baja las luces y prepárate porque esta noche no vas a dormir igual. Y asegúrate de que nadie esté detrás de ti, porque una vez que empiezas, ya no hay vuelta atrás. Bienvenido a Creepy TV. Vamos a bajar, en la cima de nuestro iceberg, donde el agua es fría pero la luz aún llega, yacen los casos que alguna vez tuvieron nombres, pero que el tiempo se ha encargado de borrar. Hablando de datos fríos, se estima que en Estados Unidos la tasa de homicidios no resueltos, los cold cases, ronda el 40% en algunas décadas. Pero no hablamos de estadísticas abstractas, hablamos de personas. Tomemos el caso de la Dama del Lago. No es una leyenda urbana. En 1969, en el lago Erie, Ohio, pescadores encontraron el cuerpo de una mujer joven. No tenía identificación. La policía la llamó Marta. Durante años se creyó que era una víctima de un asesino en serie local. Pero hoy, décadas después, gracias a la genealogía genética, hemos podido identificar a cientos de Jane y John Does. Pero incluso con la tecnología moderna hay casos que se deslizan, como el de El asesino del reloj. En 1978, en Texas, un camionero encontró el cuerpo de un hombre atado a un árbol. En su muñeca, un reloj de pulsera marcaba las 3 de la mañana. La policía nunca supo quién era él, ni quién lo mató. El reloj detenido es un símbolo eterno de una vida detenida en el tiempo. Estos son los casos de la superficie, trágicos, sí, pero aún tienen esperanza. Sin embargo, para entender la verdadera magnitud del misterio, debemos bajar una capa más. Bajamos ahora a la capa de los patrones. Aquí es donde la lógica policial se rompe y comienza la paranoia. ¿Qué pasa cuando los asesinos no tienen rostro porque son, en realidad, muchos? Hablamos de los asesinos fantasma, aquellos que imitan a otros. En la década de los 80 y 90, en diferentes estados de Estados Unidos, aparecieron cuerpos de mujeres. Los patrones eran similares: estrangulamiento, desaparición de pertenencias personales y una frialdad forense que sugería experiencia. La policía asumió que estaban ante un asesino itinerante, un drifter. Pero aquí está el dato escalofriante. No era uno, eran varios. El modus operandi, MO, había sido copiado. Alguien estudiaba los periódicos, aprendía de los errores de otros y salía a cazar usando la plantilla del asesino anterior para despistar a la policía. Esto crea un efecto espejo. Tienes a la policía persiguiendo a un fantasma que, en realidad, son 3 o 4 sombras diferentes moviéndose al unísono, sin conocerse, alimentándose del mismo miedo. Imagina la escena. Un detective sigue una pista que lleva hacia un callejón sin salida. No porque la pista sea falsa, sino porque el asesino real sabía que el detective la seguiría. Es un ajedrez mental donde una de las piezas está jugando contra el tablero mismo, pero el agua se vuelve más densa, la presión aumenta y en la oscuridad total llegamos al fondo del iceberg. Aquí no hay luz, solo hay estadísticas aterradoras y la realidad de la violencia sin motivo. En esta capa hablamos de los asesinos de oportunidad cero. Estos individuos no tienen antecedentes penales, no tienen perfil psicológico claro, y sus víctimas son elegidas al azar absoluto. ¿Conoces el caso de El asesino del intervalo? No es un nombre oficial, es un término que usamos en el análisis criminal. Se refiere a asesinos que cometen un solo acto brutal, desaparecen de la faz de la tierra y nunca vuelven a delinquir. Un hombre sale de su trabajo en una ciudad industrial, camina hacia su auto. En un intervalo de 90 segundos es atacado, asesinado y robado. La cámara de seguridad más cercana está rota.
No hay testigos. No hay ADN en la base de datos. El asesino tiró el arma en un río que nunca se explora. Este asesino no es un monstruo en el sentido clásico. Podría ser el vecino tranquilo, el padre de familia que tuvo un apagón psicótico irreversible y por alguna razón divina o casual no fue atrapado. Hay un dato que aterroriza a la FBI. Se calcula que en este momento hay entre 25 y 50 asesinos en serie activos en Estados Unidos, no capturados, caminando entre nosotros. Pero el verdadero horror de este nivel del iceberg no es la cantidad, es la anomalía. Piensa en el asesino del cuello de botella. En una autopista concurrida, un coche se detiene en medio del tráfico. Alguien sale, comete un acto violento contra un transeúnte y desaparece en el tráfico antes de que alguien reaccione. La velocidad y la audacia hacen que la descripción sea imposible. La policía recibe 500 descripciones diferentes, ninguna coincide. ¿Quién era? Nunca lo sabremos. Se convirtió en un fantasma de carretera. Hemos llegado al punto más profundo, donde la lógica se rompe y entramos en el terreno de lo especulativo. Bienvenidos al abismo. Aquí hablamos de el asesino que nunca existió, o que existió demasiado. En la década de 1980, en las llanuras de los Estados Unidos, una serie de incendios forestales devastaron zonas rurales. En los rescoldos, los bomberos encontraron restos humanos. La policía local asumió que eran accidentes trágicos, hasta que un forense notó algo. Los huesos tenían marcas de corte. Se abrió una investigación. Se habló de un posible pirómano que usaba el fuego para ocultar asesinatos. Se le llamó el cazador de fuego. Hubo pistas, cartas anónimas a la prensa y un miedo palpable en la comunidad. Pero aquí está la teoría del abismo. Nunca hubo un perfil claro. ¿Y si no fue una persona? ¿Y si fue un grupo? O peor, ¿un error sistémico? Hay casos donde la línea entre asesino y sistema se difumina. Casos de desaparecidos en zonas fronterizas, zonas de conflicto, donde la violencia es tan común que un solo asesino puede camapar entre el caos sin ser detectado. Se convierte en un parásito del conflicto. El número perdido se refiere a las víctimas que ni siquiera entran en las estadísticas. Personas sin hogar, viajeros sin meta. Para ellos, un asesino anónimo es el final lógico de una vida invisible. Hemos subido desde los casos documentados, pasamos por los patrones invisibles, nos sumergimos en la soledad de los lobos solitarios y llegamos al abismo de lo desconocido. Pero mientras subimos de vuelta a la superficie, hay una pregunta que nos persigue. ¿Por qué nos atrae esto? No es morbosidad, es un instinto de supervivencia primitivo. Al escuchar estos casos, al conocer a los sin nombre, estamos intentando poner orden en el caos. Si podemos nombrar al monstruo, si podemos entender su patrón, tal vez podamos evitar ser sus víctimas. Pero la realidad es fría. El iceberg de los asesinos anónimos sigue creciendo bajo la línea del agua. Cada día que pasa, alguien comete un crimen perfecto. Alguien deja una pista que nadie encuentra. Alguien se convierte en un fantasma. Y la próxima vez que escuches un ruido en el pasillo, recuerda que la oscuridad tiene muchos nombres, y la mayoría de ellos nunca serán escritos. Gracias por escuchar. Mantente despierto. Mantente a salvo.